Muchos han comenzado a llamarlo Trump 2.0 y es el nuevo presidente de Brasil y desde las pasadas horas uno de los principales aliados de Donald Trump en la región. Sus posturas coinciden en muchos aspectos, como quedó demostrado durante la reunión oficial en la Casa Blanca, algo que mantiene en alerta a la región por las consecuencias sociales y económicas que pueda tener esta alianza. Para hablar de ello nos visita Melody Fonseca, profesora de Política de América Latina del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Buenos días, Melody, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cuáles son algunos de estos acuerdos a los que llegaron y cuánto podrían beneficiar a Brasil? Pues mira, prácticamente lo que se planteó fue la apertura para que Brasil se incorpore a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que reúne a las primeras 36 economías del mundo, y Brasil por alguna razón aún no era parte, así que esto pues parece ser positivo para Brasil, y otras cuestiones en materia de defensa, pues que Brasil, por ejemplo, pueda ser una opción, las compañías brasileñas que trabajan instrumentos y aeronaves militares, equipo militar, puedan entrar a participar en el Pentágono, ¿no? Para vender este tipo de armamentos y tecnología. Y otra cuestión interesante que se ha mencionado menos, pero es muy importante, es que va a haber el establecimiento de importaciones de trigo estadounidense hacia Brasil, unas 750.000 toneladas al año, que implica pues un cambio en la política brasileña, porque sería la política exterior brasileña, porque estaría afectando directamente a sus socios del Mercosur, que es el mercado común con otros países de América Latina. Esto pues por ejemplo es bastante interesante porque, como se veía el discurso de Bolsonaro, que es muy nacionalista, muy de actuar en unilateral, o aunque no lo habían ejecutado todavía, ¿no? Pero sí se había mostrado escéptico con lo que fueron los últimos años de mercado común y alianzas con países latinoamericanos, pues en este caso es prácticamente decir, vamos a ir por libre, y de esa manera pues estarán afectando a socios del Mercosur, como por ejemplo Argentina, que podría tener una pérdida de unos 300 millones de dólares al año en el trigo que no estaría importando entonces a Brasil. Por eso es que entonces no ha sido visto con buenos ojos para algunos de los miembros de esa región esta unión de Trump y Bolsonaro. Sí, exactamente. Podemos decir que por una parte, ¿no?, los que son los discursos de la ultraderecha, sus discursos conservadores, Bolsonaro ha sido considerado prácticamente el Trump tropical o el Trump del trópico, y evidentemente hay mucha afinidad entre ellos, y de momento esto no había generado crítica pues de los otros mandatarios también conservadores, como es Mauricio Macri en Argentina, pero sí es cierto que en el momento en el que se establece pues este acuerdo, sobre todo con el tema del trigo, sí afecta directamente a la economía de estos países. Pensemos que el mercado común establece que los productos que son importados a cualquiera de estos países desde un tercer estado, entiéndase Estados Unidos u otro, tienen que pagar un 10% de aranceles, y esta importación de trigo, por ejemplo, de Estados Unidos hacia Brasil va a tener un 0% de aranceles. Entonces esto pues va a generar unos conflictos. De todas maneras, en otros aspectos, ¿no?, pues se puede decir que pues la relación entre Trump y Bolsonaro es positiva, es cordial, también es cordial, claro, también comparten su crítica a la situación venezolana. Son dos posturas distintas. Trump está siendo mucho más abiertamente directo en la relación a lo que tiene que ver con una intervención militar. En el caso de Bolsonaro insiste más en ese desmoronamiento interno del Estado, ¿no?, que sean los militares venezolanos los que retiren su confianza y su lealtad a Maduro. Otro tipo de presión también es injerencia, obviamente, a la soberanía venezolana, pero desde dos posturas distintas. Uno tiene más cuidado que el otro. Trump es más agresivo en eso y entonces Bolsonaro va más reservado. Exactamente, podemos decir quizás porque pues Bolsonaro acaba de llegar al poder, aunque el gobierno brasileño, ¿no?, el Estado brasileño tiene un ejército grande, potente, muy bien entrenado además, pero también hay unos problemas internos que tienen que solucionar primero. Entonces yo creo que está pues tanteando un poco que por el mismo tema de la popularidad, ¿no?, de cómo pierde popularidad internamente si atiende un asunto internacional de esa índole, sin atender primero los problemas domésticos. Exacto. ¿Y algunos de los problemas domésticos más recientes que tenga Brasil, cuáles podrían ser? Pues mira, por ejemplo, podemos decir que su economía por tercer año consecutivo está creciendo mínimamente, entonces prácticamente se prevé estancada. También un problema serio, obviamente, de la corrupción, que es lo que pues movilizó en sus discursos Bolsonaro para también llegar al poder. Y luego hay otra serie de problemas. Es una economía
muy poco globalizada, más bien de tendencia proteccionista. Entonces esta es una de las cuestiones que quiere plantear Bolsonaro, esa liberalización de la economía brasileña, y por supuesto pues consolidarse en el poder, porque él, como un líder de discurso populista de derecha, logró unificar en un mismo discurso a muchísima gente, pero ahora tiene que devolver a cada uno de esos grupos que le apoyó pues la exigencia y sus promesas de campaña, ¿no? Entonces quizás frenar el socialismo como discurso doméstico sí es parte de eso, pero no necesariamente implica una intervención directa o militar en Venezuela. Y algunas de las medidas que está tomando son sin duda alguna beneficiosas para la economía de Brasil, que este tipo de alianzas, por ejemplo con Estados Unidos, o estos acuerdos le van a beneficiar al país en el futuro cercano. Sí, es como todo. Yo escuchaba a un economista brasileño que hacía una buena interpretación, porque decía, sí hace falta unos elementos de liberalización, sin embargo, tampoco puede ser un proceso rápido, profundo, intenso, porque pues hay unos productos nacionales que hay que proteger, y por supuesto pues también tienes que balancear un poco la relación con tus aliados, ¿no? Porque, o sea, con tus aliados históricos, en este caso lo que viene a ser el Mercosur, y sobre todo porque también sabemos que aunque el Brasil es un país grande y con una economía fuerte, aún así el hecho de que tengas un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, en el que prácticamente productos estadounidenses entren a tu país pagando ningún arancel, no necesariamente tiene que ser positivo. Va a afectar tu producción local, y vas a perder la confianza y el apoyo de sectores industriales locales importantes, industriales, agrícolas, etcétera. No, y que si esos sectores le dieron la confianza a él, pues para llegar al poder, pues tiene que de alguna manera u otra, tampoco, como se dice por ahí, no calentarse con todos los sectores, porque trabaja para todos ellos. Entonces yo diría que estos acuerdos con Trump pues eran esperables, son tibios de momento, ¿no? No hay nada que no se esperara en lo que se planteó ahí, pero pues sí ya marcan un precedente de que el gobierno brasileño está dispuesto a actuar por solo, en solitario, de cara a terceras potencias, al margen de Mercosur y al margen de otros países, de su relación con otros países de la región. Está haciendo cambios y modificaciones para el beneficio de su país. Se podría decir. Sí, bueno, pues gracias, profesora, por estar con nosotros aquí en Noticias 360 analizando la situación de Brasil. Y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Noticias 360 PR para que pueda ver todas nuestras entrevistas destacadas. Ya regresamos.